del electorado es un grupo social que tiene tendencia a ir a votar mucho. Por ejemplo, los afroamericanos, el problema que hay con esa comunidad es que en general no suelen ir a votar, salvo que estemos ante una elección presidencial. No pasa lo mismo en general con los hispanos, por eso es un voto tan disputado y ambos partidos de alguna manera están intentando capturar ese voto. En algún momento se creyó que el Partido Demócrata lo tenía prácticamente asegurado, el voto latino, pero ahora todo parece indicar que no sería tan así. Cuando el presidente Barack Obama se reeligió, el 70% de los latinos votaron por él. Ahora, en las últimas encuestas, solo el 44% de los hispanos dicen que apoyan la gestión del presidente. Muy bien. ¿Qué piensas del tema del voto latino, de la importancia del voto latino? ¿Es decisivo? Generalmente lo ha sido, sin embargo, no en estas elecciones. Si te pones a analizar los lugares que se pueden llamar vulnerables, en los cuales los republicanos... en esas elecciones? En estas elecciones parciales, las que vienen en noviembre. Claro. Los republicanos y los asientos que piensan ganar, en una gran cantidad de ellos, el voto latino es bastante reducido. No hay duda que en su totalidad global sí lo es. Luisiana, Georgia, Carolina del Norte, Arkansas y Kentucky, en las cuales son los niveles de mayor disputa en la cuestión senatorial, no tienen. Sin embargo, el voto ha crecido considerablemente la cantidad de latinos con derecho a voto, pero sigue siendo, si lo vemos en cuanto a porcentaje mínimo en esos estados. Bueno, no, pero aparte de todo, globalmente, quizás es una elección presidencial, lo que estamos hablando tomaría una envergadura mayor. Aquí estamos a elecciones parciales, a mitad de término. En algunos de estos lugares, pues ya el candidato o el incumbente está bastante asegurado. En áreas donde no existe una sustancial población latina, existe también una estrategia. El problema para los republicanos ha sido, y hay un magnífico artículo de nada menos que el senador McCain, donde desilusionado dice hoy que el Partido Republicano no tiene la menor intención de atraer el voto latino, porque parte de su estrategia es llegar al voto blanco, al voto blanco anglo. Vamos no a ser latino. claros, McCain se jugó mucho en su momento con el tema de inmigración. Esto es una reflexión que está hoy precisamente, y yo creo que tiene relevancia, sobre todo viniendo de alguien que sí trató de ayudar y lograr este tipo de enmiendas en cuanto a la inmigración. Pero no hay duda que sí, que yo creo que hay un descontento en general, y hay un descontento en general con todos los políticos. Vamos, sin lugar a dudas, vamos al 4 de noviembre, lo que va a ocurrir ahora 4 de noviembre, y después vamos a hacer un poco más general el tema del voto latino, ¿no? ¿Qué pasa en el Senado? ¿Esa mayoría demócrata en peligro? Puede estar en peligro. En este momento en juego están yendo a votación 36 bancas. De esas 36 bancas, en este momento 21 son demócratas y 15 son republicanas. De esas 21 demócratas, con que los republicanos consigan 6, ya tendrían mayoría en el Senado. No es tan difícil. Inclusive, si comparamos con elecciones anteriores, es la vez que los republicanos están más cerca de quedarse con el control del Senado. Mucho más fácil, quizás, que lo que puede llegar a resultar dentro de 2 años, cuando en realidad las bancas que van a votación son de mayoría republicana y no demócrata, como está pasando ahora. Por eso muchos creen que es muy probable que si los republicanos logran convencer a su gente que salga a votar, pueden llegar a quedarse con esas 6 bancas de diferencia. La clave quizás en esta elección va a estar en quién sale a votar, porque en intención de voto está todo muy dividido. La gran mayoría de estas bancas que están en juego, muchas veces cuando se hacen las encuestas lo que da es que hay una especie de empate técnico. La diferencia va a estar en quién logra convencer a su gente que salga ese día y que vaya a votar, porque la apatía probablemente va a ser la que gane. ¿Qué piensas, Gustavo? Definitivamente, hay un estudio que va desde el 2008 al 2010. Pero puede perder la mayoría demócrata del Senado. Eso es uno de los escenarios. Sin embargo, si te pones a ver ya específicamente en muchas de estas elecciones, eso no está ocurriendo. Por ejemplo, hasta hace poco se creía que la senadora Landrieu podría perder en estos momentos un toss-up. O sea, puede ser de una manera u otra, pero sí ha ganado envergadura. Tienes la elección de Kansas, que el senador, que es republicano incumbente, tiene 3 términos allí y corre el peligro de perder su asiento igualmente. O sea, no es tan solo estos asientos demócratas, sino también hay cambios. Porque yo te diría que el cambio, lo estás viendo en las elecciones aquí constantemente, es que el votante se siente o no identificado con sus intereses
con ninguno de los dos partidos, o se siente defraudado de quienes estén aspirando. Y yo creo que... Local, estatal y federal. Local, estatal, federal, y si hubiera en el planeta Marte un asiento, también lo haría. En ese sentido. Definitivamente yo creo que esa es parte del problema. Cuando te pones a ver elección por elección, cada una de estas estadísticas, llegas a ese convencimiento. Porque a diferencia, por ejemplo, del estudio que se está haciendo, que fue del 2006, cuando Bush perdió las elecciones parciales y ganó una mayoría. El New York Times tiene un artículo precisamente de si existe esta ola extraordinaria de apoyo republicano. En 3 estudios, en los cuales está desde la CNN a Pew Research, te dice que definitivamente tampoco hay esa masa detrás en este sentido. Yo estoy de acuerdo que quien logre votar, aunque sean pocos, llevar a su gente a votar. Y hay patrones, que ya los podemos ir hablando, de qué grupos van a votar y cuáles no, porque ya las elecciones no son de la misma manera que las hemos estado viendo. Hoy en día hay análisis, igual que aquella película del béisbol, en las cuales ya se van las estadísticas y todo, ya entra la metodología analítica. De los atléticos de Oakland. Exactamente, ya entra en todo esto que ya, lamentablemente, otro de los graves problemas es que el voto y el pueblo cada día pesa menos aquí. Segmentos y el modo que tú los manipules es lo que está contando. El Congreso, Soledad, ¿qué puede pasar? El Congreso se supone que va a ser mucho más estable. Me refiero a la Cámara Baja, ¿no? Sí, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, se espera que sea muchísimo más estable. Tiene mayoría republicana y todo indicaría que mantiene esa mayoría republicana. Lo que está en juego en sí en este momento es el Senado. ¿Compartes la opinión? Lo único es que la palabra estable, cuando se habla del Congreso republicano, no es la palabra adecuada, ¿no? No vamos a entrar en eso. Hay problemas mentales serios ahí que hay que atenderlos para que sea verdaderamente estable y normal. ¿Qué piensan? Pero sí van a mantener la mayoría. La mayoría. El otro día conversábamos tú y yo sobre el tema del gobernador. ¿Qué piensas de del gobernador? Creo que en definitiva estamos ante un fenómeno, se puede aplicar tanto localmente como nacionalmente. Siempre la clave va a estar en quién salga a votar. El gobernador, Rick Scott, se suponía que tenía que tener una ventaja mayor. Las últimas encuestas han dicho que prácticamente hay un empate entre Rick Scott y Charlie Crist en intención de voto. Entonces, nuevamente, lo que están intentando hacer es motivar a su gente. Yo creo que la gente va a salir a votar por el menos malo, porque no creo que ninguno de los dos realmente sea de la simpatía del electorado. El candidato del tercer partido, que es el libertario, pero que yo no creo que la gente siga precisamente esa ideología, pero ya en algunas de las encuestas está en el 12%. Normalmente un candidato a gobernador en este estado no llevaba ni el 2% de la votación. Lo que quiere decir, y las encuestas lo dan, que existe un total pesimismo y rechazo, o sea, son más los niveles de desagrado e insatisfacción contra ambos candidatos que los niveles de apoyo. Sin embargo, creo que Crist tiene una leve pero bastante buena oportunidad de ganar. Bueno, vamos a ver un poco por estado, si les parece, en general, no necesariamente con esa elección del 4 de noviembre, el panorama político, ¿no? Los próximos años, qué puede ocurrir, teniendo en cuenta de nuevo el voto latino. Por ejemplo, Nuevo México, dato curioso, es el que tiene una mayor cantidad de hispanos que pueden votar con un 40%. Y la Florida, si ponemos 1, 2, 3, 4, es la que queda en último lugar con un 17%. Hubiéramos pensado que no era así. No, y hay estados que están creciendo, quizás no tienen gran cantidad de hispanos que van a votar, pero que crecieron mucho, como por ejemplo el estado de Colorado. En Colorado, en esta misma elección, la del próximo 4 de noviembre, el voto hispano sí puede llegar a ser decisivo. Y hace 2 años atrás, con el presidente Obama, los hispanos que votaron, que es casi el 12% del electorado de Colorado, votaron masivamente por el presidente Obama. En las últimas encuestas, la gran mayoría estarían en contra. Y ahí entran los temas. ¿Con qué es con lo que la gente está descontenta? Pues la gente no es que simplemente está descontenta porque le cae mal un candidato u otro. Está descontenta porque no se terminó de resolver el tema del desempleo. Ha bajado el desempleo, sin embargo, por ejemplo, entre hispanos, si el desempleo en todo el país es de 5.9%, para los hispanos en particular es un punto más, es 6.9%. Si vamos a hablar de lo que se llama millennials, que son los hispanos jóvenes, estamos en 8.9%. Quiere decir que la gente está viendo que sus hijos salen de la universidad y no encuentran trabajo.
Ese es el principal punto de descontento. De ahí tenemos el problema migratorio que no se resuelve, ni de un lado ni del otro, no se ha resuelto. El problema del Obamacare. Son los temas que siguen pendientes y eso genera frustración. ¿Qué importante es inmigración en todo eso? El otro día yo hablaba con Gustavo aquí en el programa y yo te decía que yo no pienso que aquí en la Florida el tema migratorio, básicamente por el voto cubano-americano y el puertorriqueño, sea decisivo si fuera del estado de la Florida. ¿Qué piensas tú? Es un tema, la mayor parte de las encuestas lo que están arrojando es que es un tema que preocupa sobre todo a la comunidad hispana, pero en ningún lado dicen que es el primer tema. En todas las encuestas y estudios que se hacen siguen insistiendo, inclusive las familias latinas, que el problema número uno es la economía, más allá de lo que pase con inmigración. No quiere decir que no haya generado mucho descontento ahora, el ida y vuelta que hubo y que la comunidad no se haya sentido también abusada de alguna manera. ¿Cómo puede haber afectado, Gustavo, la imagen del presidente Barack Obama con el tema migratorio por lo siguiente? Promete cuando surge Obama, promesa de campaña, primero el tema de Guantánamo, por eso vamos a dejarlo aparte, el tema migratorio específicamente. Reforma migratoria no se cumple. Ahora creo que fue el 6 de septiembre, se dice que no va a haber ningún tipo de acción ejecutiva hasta después de las elecciones el 4 de noviembre. Esa marcha atrás, ese cambio, ¿cómo afecta la imagen del presidente Barack Obama? Yo creo que definitivamente, sobre todo si tú estás esperando una resolución. Lo que pasa que... más allá del tema migratorio no es, prometo y no cumplo. No, pero lo que pasa es... Ofrezco y no hago. Sí, pero la pregunta en una etapa de elecciones... Y cumplo cuando se acercan las elecciones, como hizo cuando la acción diferida del... Con el DACA. Exacto. Que fue 6 semanas antes. Pero cuando estamos hablando de unas elecciones, el tema migratorio, en la mayoría de las personas que no son hispanas, el porcentaje o está en contra o están casi al mismo nivel. Lo que quiere decir que inmigración, estoy hablando de los blancos no hispanos, estoy hablando... En casi todas las encuestas que se han hecho, la mayor parte, así sean blancos, afroamericanos, la mayor parte del país está de acuerdo con una reforma migratoria. Que no sea el tema principal o el tema que más les preocupa no quiere decir que no estén a favor de una reforma. Quiero poner un dato ahí en pantalla para que se hagan una idea global de todo esto que estamos hablando, de la cantidad de hispanos. Ahí la tienen, total de hispanos elegibles, ¿no? para poder votar, 25.2 millones, y ahí se divide entre mexicanos, un 60%, puertorriqueños, el 13%, cubanos con un 5%, seguido de los salvadoreños con un 3%. Así se desglosa un poco, más o menos, ¿no? El tema de la votación. Perdón, adelante. Bueno, de ahí vas no tan solo a todos los que son elegibles para votar, sino vas a ver los patrones de hábito de votar. En esta área, que es el condado de Dade, y en esta población cubana, hasta ahora, sobre todo de las personas de determinada edad, tienen un nivel de participación activísimo en los últimos 20 años y votan republicano. Ese es hasta ahora uno de los puntos. Sin embargo, las inscripciones de los votantes más jóvenes ya no se obligan de esa manera. Resumiendo, lo que hemos estado hablando, si venimos aquí a la Florida, no está claro, Scholar Chris, qué es lo que va a pasar. Eso todavía no hay realmente una tendencia clara. Y con relación ahora al 4 de noviembre, el Senado existe la posibilidad de que se pierda por parte de los demócratas. La posibilidad es uno de los escenarios, como decías tú. Y el Congreso, como decían, el cuartito está igualito. No parece que vaya a haber ningún... No pareciera que fuera a cambiar. Muchísimas gracias a los dos. Encantado. Gustavo, Soledad, qué bueno verte aquí. Gracias, Félix. Vamos a la pausa. Al regreso, Washington destacó el envío de profesionales de la salud cubanos a África para enfrentar el ébola, un inusual elogio a una decisión del régimen. Le explicamos. Hola a todos, soy Pedro Sepsek.